Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Muy bien, buenos días hermanos, amada iglesia. Quiero introducir haciendo mención de algo que el pastor nos contaba acerca de una estadística en la India. Cada 25 minutos, según un reporte noticioso, se suicida una ama de casa en la India. Cuando yo escuché esto, recordé esta mañana al pastor decirlo, y recordé que leí una noticia esta semana también donde le preguntaban a uno intelectual de los que hace parte del pool de personas que están impulsando el nuevo orden mundial, y le hacían esta pregunta: ¿cuáles son las cosas que ustedes pretenden cambiar y modificar para que pueda generarse toda esta cultura del nuevo orden mundial? Este hombre decía: hay tres pilares fundamentales que nosotros tenemos que atacar y tratar de transformar para que podamos llevar a cabo nuestro proyecto. Número uno, decía, cambiar la cultura de cada país para que sea una misma en todos los países. Número dos, decía, necesitamos cambiar definitivamente el modelo de familia como es conocido actualmente. Y esto ya corre de una manera impresionante. Usted ve cómo ha cambiado el modelo, el pensamiento, el concepto de familia. Gracias, hermana Alexandra. Y decía, eso tiene que cambiar, porque lo único que estorba y protege a la sociedad de que podamos inyectarle la nueva filosofía y la nueva manera de pensar es la familia. La familia, como está concebida en la sociedad tradicionalmente, es lo único que estorba que haya una transformación hacia un nuevo orden mundial. Y número tres, el otro pilar que hay que atacar es que hay que acabar definitivamente con la iglesia cristiana. Si logramos transformar y quitar del camino esas tres cosas, el mundo avanzará hacia una economía común, hacia una filosofía y cultura común y hacia una espiritualidad común, como la proponga el nuevo orden mundial. Eso me dejó impactado. Y haciendo mención de lo que decía el pastor mencionaba esta mañana con respecto a la noticia de los suicidios en la India. Este es un país que de alguna manera tiene apertura en la comunicación o en las comunicaciones, en las noticias. No hay, una mordaza, ni hay pues limitante a los medios de comunicación para que publiquen noticias como en otros países de Asia. Pero en nuestro país iba a pasar algo similar. Esta semana en el Congreso estaban aprobando una ley de algunas reformas, y una de esas cosas que atacaron o que pretendían aprobar era un artículo donde querían amordazar o multar a la prensa y censurarla para que no comunicaran ciertas conductas y ciertos actos de parte de los políticos o de empresarios o del gobierno. Y claro, somos un país, gracias a Dios, todavía de alguna manera democrático. Esto no sucedió. El mismo gobierno objetó ese artículo y fue desestimado de esta ley. Pero ¿a qué apunta todo esto? Apunta a que no estamos viviendo tiempos fáciles. La celebración de la que participamos en estos tiempos, pues disipa un poquito el clima de todo lo que está pasando, de todo el caos mundial y todo lo que está sucediendo, pero recuerde que de este púlpito se les ha enseñado que las señales del cumplimiento
de los últimos tiempos, como Jesús lo predicó en Mateo capítulo 24, se están cumpliendo al pie de la letra. No nos distraigamos. Esta mañana precisamente quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Trilogía de la Redención. Y vamos a hacer un recorrido rápido por medio de lo que es el plan de redención de Dios para nosotros. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador? Muy bien. Espero que aquellos que aún no lo han hecho, hoy muy personalmente tomen la decisión. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un tema individual, personal, particular, pero hoy todavía, Navidad, es el tiempo de la oportunidad de Dios para el ser humano. Navidad, como la pastora predicaba al principio de diciembre, es salvación. Navidad, como la concebimos nosotros en Latinoamérica, no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Navidad es recordar el regalo de Dios para los hombres pecadores, el regalo del amor y del perdón de Dios. Así que voy a invitarle para que me acompañe por medio de la palabra del Señor para esta reflexión de esta mañana, y quisiera invitarle para que abra conmigo su Biblia en Génesis capítulo 2. Ahí vamos a comenzar leyendo el texto bíblico. Bueno, recuerden que por el tema de televisión no hay la presentación en el PowerPoint, está un poco, pero Edén, Belén y Jerusalén tienen todo en común. Aunque fueron épocas diferentes y es un recorrido de tiempo bastante largo, pero están unidos en el mismo hilo de propósito, el huerto del Edén, donde Dios comienza el desarrollo de su plan de creación. Edén es donde Dios crea a Adán, crea al primer hombre sobre la tierra. Si usted tiene el pensamiento creacionista y cree en Dios, pues le bendigo, porque sé que esta palabra será de mucha bendición para su vida. Si su pensamiento no es el pensamiento bíblico o su condición de filosofía de la vida es otra, respetable, pero no sabe usted de lo que se está perdiendo en cuanto al aprecio desde el punto de partida bíblico de lo que somos nosotros como creación de Dios. Dios planeó todo un plan perfecto. De hecho, cuando termina de crear todas las cosas, el séptimo día que reposó, dice el texto bíblico, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Permítame hacer una alusión personal aquí. Como a los 24 años más o menos, yo comencé a quedarme sin cabello. Y yo también tuve colitas y tuve en aquel entonces mi pelo crecido y largo. Pero cuando comencé ya había conocido al Señor y yo sabía lo que me esperaba, porque esto es herencia de mi papá. Y recuerdo que cuando ya empecé a ver las entradas y las salidas y todo eso, yo me miraba al espejo y lo único que decía: Señor, gracias. Recordaba esa palabra de Génesis: todo lo que hiciste es bueno. Y así como yo me veía bien con cabello, Señor, tú harás que me vea bien sin cabello. No voy a preguntar para evitarme sorpresas, pero hermano, ¿a qué voy con esto? Es que nada le da tanta dignidad y valor a uno amarse, ni eleva tanto el amor propio, como reconocer que Dios nos hizo perfectos, tal como usted es. Yo lucho mucho, lo decía, porque por ejemplo con mi niña, es una niña joven, y en su vanidad normal de su juventud a veces se queja de ciertas cosas. Yo le digo: cada que te veas al espejo, simplemente sea agradecida.
si eres agradecida como eres, te vas a amar y a valorar y no vas a necesitar nada más. Ámese y valórese partiendo del punto de vista y de convicción de que Dios lo hizo y lo hizo bueno. Y usted verá cómo su amor propio va fortaleciéndose y va creciendo y se va afirmando. ¿Por qué parto de ahí, de Edén? Porque ese proyecto de Dios en el huerto del Edén, cuando creó todas las cosas y cuando nos creó a nosotros, y la idea de que Dios nos creó a nosotros en el original es la idea de una palabra en el hebreo que significa como la tarea de un artesano que amasa una masilla en un molde. Es decir, Dios se tomó el tiempo necesario para, antes de soplar aliento de vida en nuestras narices, que lo que fuera nuestra figura, que lo que fuera nuestra imagen fuera realmente perfecta. Y no hay nada. Somos la corona de la creación, dicen algunos por ahí, pero no hay nada que pueda asemejarse a la anatomía del cuerpo humano, a todo detalle que Dios puso en nosotros, a cada una de las cosas que Dios confeccionó en nuestra naturaleza y en nuestro cuerpo. Nada puede compararse porque Dios lo hizo. Y Dios es perfecto y lo que hace es perfecto, y Él es bueno y lo que hace es bueno. Ese era el proyecto de Dios en el huerto del Edén. El proyecto de Dios en el huerto del Edén era perfecto, bueno y santo. Hoy ese proyecto para usted y para mí sigue siendo igual. Él no cambia, ni sus propósitos para con nosotros cambian. Es decir, el primer Adán que Dios hizo, lo hizo de manera maravillosa y sorprendente. A veces estas cosas cuesta creerlas, pero dependiendo de la visión que usted tenga del santo creador, será como usted disfrutará del aliento divino en su boca. El Señor le dijo un día a Adán: polvo eres y al polvo vas a volver. ¿Sabe qué le dio sentido a ese polvo tomado de la tierra y hecho hombre? El aliento de Dios en su vida. Esta mañana, bueno, si va a aplaudir al Señor, hágalo. Él merece toda la gloria por eso, pero esta mañana hacía esta referencia. Usted puede comprar un reloj costosísimo, como quiera, de última moda, con la maquinaria que se vea, oro, diamantes, lo que sea. Le preguntaban a Floyd Mayweather un día: ¿cuánto vale el reloj que tienes en tu mano? Lleno de diamantes. Decía $15 millones. Pero la pregunta es: él puede comprar el reloj, pero puede comprar tiempo. Usted puede pagar el mejor plan de medicina prepagada y tener el mejor médico especialista y pagarlo, pero la pregunta es: ¿usted puede comprar salud? ¿No? Usted puede tener el estatus, lo que quiera, económicamente hablando, materialmente hablando, el carro último modelo, vivir en el barrio mejor estrato en el país, pero usted puede comprar felicidad. No. ¿Sabe cuándo el hombre estuvo realmente completo? Cuando Dios sopló en su nariz el aliento de la vida. Hoy usted y yo vivimos porque Dios se toma la tarea de soplar aliento de vida en nosotros. ¿Qué es lo que entregamos cuando morimos? Nuestro último ¿qué? ¿Quién lo toma? Aquel que nos lo dio. Ni siquiera usted sabe cuándo va a dar ese último suspiro. Así tenga un plan de vida a 100 años. Hágalo. Haga un plan de vida a 100 años, pero recuerde que en cualquier momento ese aliento será reclamado. Hablaba con una preciosa mujer antes de subirme a este púlpito. No la veía, una hermana de la iglesia. No la veía desde que empezó pandemia. Tenía a su hija postrada con un problema renal impresionante, 34 años. Y cada que yo veía a esa mujer venir, le preguntaba: ¿cómo va Juliana? Me decía: no mejora. Pero yo le decía a esta mujer: lo que más admiro es tu fe. Ahí en lágrimas, me decía ahorita, porque nos pudimos ver, mi hijo Juliana partió hace 15 meses a la presencia del Señor. Y yo le decía: ¿sabes cuál es la satisfacción? Mientras veía sus lágrimas,
¿Y por qué Dios le dio descanso? Porque tú cumpliste la tarea. Porque lo que hiciste, lo hiciste bien para ella. La sostuviste, le sembraste la fe, la amaste, le diste todo lo que podías darle como mamá. Y por eso Dios decidió darle descanso a ella y darte descanso a ti. El aliento de vida que tenemos no nos pertenece. Las copias que los hombres hacen a nivel artístico de la representación del cuerpo humano son impresionantes, pero no pasan de ser una simple reproducción de lo que con excelencia y perfección Dios hizo en el huerto del Edén. Los hombres se admiran de las obras de Botero, el David creo que es Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, todas estas representaciones culturales, de cultura y esculturas que hay por ahí, sin aliento de vida. Pero siendo perfectos, incluso así, nosotros, por causa de nuestro corazón duro, por causa de no tener en cuenta a Dios, quisimos estorbar ese proyecto perfecto y grande de Dios en nuestras vidas. Necesitamos volver a pensar como Dios pensó para con nosotros en el huerto del Edén. El problema de la humanidad de hoy es que la valoración que hace del modelo de vida de Dios frente al modelo de vida del mundo pasa a un segundo plano. Es decir, es más valioso lo que te propone el mundo hoy que lo que Dios te propone. Lo que tienes que saber es que la propuesta del mundo aquí se queda. Todo lo que tú vivas, el desgaste de tu vida para el mundo, aquí se quedará. Pero la propuesta de Dios, partiendo desde lo que planeó para ti, para mí en Edén, trasciende hasta la eternidad. Dios en Edén creó al hombre para ser eterno. Pero ya sabemos la historia. Entró el pecado y por el pecado la muerte, la corrupción. Los días fueron acortados, los años fueron acortados. Y desde Edén hasta Belén, cuando aparece Cristo en el pesebre, Dios hizo absolutamente de todo para intervenir en la historia de la humanidad, para cambiar el rumbo de la humanidad, para darle una oportunidad a la humanidad, para que no caminaran en su soberbia, en su pecado, en su desviación, en su degradación moral, sino para que, rendidos haciendo su voluntad, los hombres disfrutaran de una vida abundante y llena de bendición. Desde Edén hasta Cristo, Dios hizo lo habido y por haber en su eterno poder y gloria. Lo vimos hacer obras grandes y maravillosas y poderosas que nos asombran, pero ni así los hombres quisieron tenerlo en cuenta. Entonces Dios dice: vamos a hacerlo de una manera que ellos puedan comprenderlo. Y es ahí donde Dios provee a Cristo para que a través del nacimiento virginal de Cristo, de una manera humana, nosotros pudiéramos comprenderlo. Pues si no entendíamos las maravillas grandes y los hechos poderosos de Dios, Dios dice: hagámoslo de manera que la humanidad lo pueda entender. Y por eso nace Cristo. Es decir, lo que se perdió en el huerto del Edén, miles de años después, Dios planeaba restaurarlo en Cristo Jesús. Por eso aparece Belén en la historia. ¿Qué significa Belén? Belén significa nuevamente la oportunidad de Dios para la humanidad. El profeta Miqueas escribió: porque de Belén se levantará un guiador, uno que apacentará a mi pueblo, que traerá paz y consuelo, uno que será luz para los que están en tinieblas. Escuche bien, ese es el verdadero sentido de la Navidad. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores aquella noche en las laderas de Belén cuidando sus rebaños, ¿cuál fue el anuncio que los ángeles hicieron? He aquí, les traemos unas muy buenas noticias que son de gran gozo, y es que os ha nacido hoy ¿qué? Un Salvador. ¿Quién necesita un Salvador?
sino alguien que está en riesgo de muerte, que está siendo en sentencia de condenación, sino alguien que está en peligro de muerte, sentenciado. Ahí estaba la provisión de Dios para nuestra necesidad humana. Ese es el verdadero sentido. Y ayer veía en las noticias como, por ejemplo, en San Agustín Huila, todo el pueblo de San Agustín, 80 cuadras que componen ese pueblo, ellos lo adornaron como un pesebre gigante. Ellos se disfrazaron porque una de las cosas que los ángeles anunciaron a los pastores aquella noche es: y estas noticias son de grande gozo. El problema de nosotros hoy es que no nos gozamos al hacer memoria y al recordar que en Cristo Jesús, aún el pesebre, nos fue provista la salvación. Eso significa el pesebre: salvación, oportunidad, reconciliación con Dios nuestro Padre Celestial. Si nosotros no lo disfrutamos como aquella noche los pastores en Belén, si no tenemos la actitud de los sabios que vinieron de lejos buscando, me asombra lo que sucedió con los Reyes Magos, como son tradicionalmente conocidos. Porque ellos venían de lejos, ni siquiera eran hebreos, ni siquiera para ellos era la promesa, pero por estudiar las escrituras, por estudiar las profecías, a ellos les fue compartida la gracia de Dios. Y mire esta expresión cuando ellos llegan a Jerusalén. Van ante el rey Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos ¿a qué? Venimos a adorarle. De tierras lejanas, sin ser parte de la estirpe israelita, ellos ya creían aún a la distancia. No dijeron: venimos a ver si lo que está escrito en las escrituras es verdad. Ya venían convencidos y rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es impresionante esa declaración. Venimos a adorarle. Cuando usted oye de Jesús, cuando usted oye del nacimiento, ¿qué actitud toma su corazón? Si no hay un corazón humilde, eso no pasa de ser un hecho histórico, bonito y una época que disfrutamos más en otras cosas que en realmente hacer reflexión y recordación de que ese es el plan perfecto de Dios para nosotros. No pasa de ser una tradición y una oportunidad para liberarnos y hacer mil cosas que nada tienen que ver con celebrar el nacimiento del Rey de Reyes. Tanto los pastores como los sabios y todos los que estaban alrededor del pesebre, cuando llegaron, no se encontraron a ese rey majestuoso, vestido de ropas majestuosas, ni con un séquito majestuoso, ni en un palacio hermoso. Era una contradicción el anuncio que había sido hecho a lo que ellos encontraron. Pero el ángel en Lucas es muy específico cuando le dice a los pastores: y esto les servirá de señal que es el Mesías, el Salvador. Hallarán al niño acostado en un pesebre. Yo me preguntaba: pero ¿por qué Cristo no apareció así simplemente de la nada, haciendo milagros y como profeta y anunciando el reino de los cielos y predicando y haciendo? Porque Dios nos quería dar una lección objetiva de la necesidad, de la humildad para recibir a Cristo en el corazón. Mire, el pesebre, déjeme decirle, está tan conectado al Edén, porque ahí en Cristo Jesús, en ese niño que había nacido, Dios iba a comenzar nuevamente a cumplir su proyecto del Edén. Usted y yo, crea usted o no en Cristo Jesús, camine o no hoy con Él, lo haya recibido o no en su corazón, le tengo una buena noticia, como aquella noche a los pastores en Belén. Hoy usted está en los proyectos de Dios, hoy usted está en el pensamiento de Dios, hoy Dios piensa en su salvación, hoy Dios piensa en darle una vida nueva y diferente, una vida de bendición, pero usted necesita con humildad, como aquellos hombres en Belén, venir a pesebre a adorar al Señor que ha nacido para su salvación.
Guiar y apacentar son las características del niño que nacía. Jesús nacía para darle dirección, esperanza al pueblo, pero también para darle consuelo y para sacar a Israel y a todos los que creyeran en él, como dice la palabra, a paz y a descanso. Usted y yo, como creyentes, podemos disfrutar una paz que Jesús mismo dijo: la paz que yo les doy, el mundo no se las puede dar. Hay cosas que usted no hallará en el mundo y que son exclusivamente provisión del reino de los cielos en Cristo Jesús. Salvación, perdón, justificación, vida eterna. Mi plan de vida es hasta la vida eterna. Yo sé que aquí estoy de paso. Soy un suspiro, un peregrino por esta tierra, y agradezco al Señor que me haya tenido en cuenta para participar de la vida eterna. Y eso es lo que vino Cristo a hacer por todos los hombres. Dios nos creó con el propósito de eternidad. El pecado estropeó ese propósito, pero Cristo llegó al mundo para devolvernos lo que se perdió por el pecado. Con el nacimiento virginal de Cristo se confirmaban todas las profecías que tenían implícitas la dignidad de Dios. Imagínense que no se hubiera cumplido el nacimiento de Cristo para salvación de los hombres. Ahí sí, empaque, apague y vámonos. Porque ¿qué vamos a creer en un Dios que no cumple sus promesas? Pero ahí estaba, naciendo el Rey que dejó su trono. Lo cantamos: dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono, ¿a dónde? A la cruz. Y mi deuda pagar. Por eso que tu nombre levantaré. Por esa gratitud. ¿Sabe cuál es el problema de la humanidad hoy en día? Que no nos asombramos con los hechos de Dios. Que hay muchísimas cosas que Dios hace que pasan de largo por nuestros ojos y ya perdimos la capacidad de gratitud, perdimos la capacidad de asombro, perdimos la capacidad de admiración. Cuando Jesús fue anunciado su nacimiento, dice el profeta, porque se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quiénes son los que validan? ¿Quiénes son la evidencia de ese Dios admirable? Somos usted y yo que creemos en Él. El gozo que sintieron aquellos en Belén aquella noche, usted y yo nunca lo hemos sentido. Porque como buenos latinos y buenos paisas, hay que ver para creer. La diferencia de un corazón humilde es que cree y camina en convicción de lo que cree. El pesebre no se quedó ahí. Era la entrada triunfal de Cristo al mundo para rescatar a los que se habían perdido. Ahora, ese relato de Lucas es impresionante. Alguna vez una predica les decía: yo creo que ni Hollywood con toda su tecnología podría reproducir la majestad y la gloria de aquella noche cuando Jesús hace su entrada al mundo y el regocijo que produjo la llegada del Mesías. Él ha nacido hoy en la ciudad de David, el Cristo, el Salvador. Al Evangelio le faltaría una parte imprescindible y fundamental si no predicáramos la doctrina del nacimiento de Jesús. Yo sé que a muchos les cuesta entender el misterio del sacrificio de Cristo. ¿Cómo así? Que yo soy un deudor delante de Dios y Cristo dio su vida para pagar esa deuda. ¿Sabe cómo es más fácil entender eso? Entendiendo el misterio de Belén. Cómo es que Él, siendo Dios, se hizo hombre, y como dice el apóstol Juan en su evangelio, y habitó entre nosotros. Él, siendo Dios, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros, nació de una virgen, creció como un niño, como un adolescente, como un joven, como un adulto cuando comenzó su ministerio. Sudó, rió, durmió, se cansó, comió, para que entendiésemos cómo podíamos hacerlo.
Jesús en su humanidad glorificó en todo tiempo al Padre, santificó el nombre del Padre, buscó hacer la voluntad en todo tiempo del Padre. Él mismo dijo: yo he venido al mundo, pero yo no soy del mundo. Y a todos los que creen en Él, estamos en el mundo, pero no somos del mundo en el sentido de que nos guiamos y nos regimos por las convicciones del mundo, sino que creemos a las convicciones del reino de los cielos, donde ahí empieza a operar en nosotros la vida perfecta que Dios planeó desde el Edén. Ahora, ese es el evangelio que hoy yo le predico, un evangelio integral. En Edén había un proyecto, el pecado estropea ese proyecto. Aparece en Belén Jesús para propiciarnos el camino de cómo volver a ese proyecto perfecto de Dios. Y este proyecto tiene un final feliz. El final feliz de este proyecto es Jerusalén. ¿Cómo así, pastor, que Jerusalén? ¿Qué pasó en Jerusalén? Si el final es trágico, es dramático. En Jerusalén Jesús fue crucificado, padeció, fue muerto a manos de aquellos que lo despreciaron. Pero el final es feliz, porque Él cumplió lo que se requería para que hoy usted y yo disfrutemos de una esperanza espiritual. Amén. ¿Cuántos se alegran en esa esperanza en Cristo Jesús? En San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 28 y 29 dice: y Jesús, viendo que había cumplido todo, dijo: todo es consumado. Todo está completo. Todo lo que Dios podía hacer para la humanidad lo hizo hasta hoy. Entonces, imagínese conmigo por un momento, como le pasa a cualquier condenado, las imágenes que le pasaban a Jesús mientras agonizaba en la cruz. Cuando ya está ahí en sus últimas, que le pasa todas las escenas de su vida. Imagínese a Jesús pensando no solo en lo que se había perdido en el Edén, sino que ahora había permitido que su misma vida, derramada en amor y misericordia por los seres humanos, iba a devolver ese propósito de Dios, pero que también ese triunfo de Cristo en la cruz se iba a extender hasta nuestros días para alcanzarnos a usted y a mí. Y todo lo que le pasaba por la mente a Jesús, Él decía al Padre: valió la pena. Cuando Jesús expresa consumado es, está expresando: Padre, lo hicimos perfectamente. No hay excusa, no hay excusa para que alguien que entienda el sacrificio de Cristo en la cruz no entienda su necesidad de llevarlo a Él como su Señor y Salvador. El aroma del Calvario se sentía incluso en el pesebre. Allí había regocijo por el nacimiento de esta criatura, pero también se sabía cuál iba a ser el destino del Mesías. Él era la provisión del Padre para el perdón y la salvación. Esa línea de eventos: Edén en el principio, Belén en la historia miles de años después, y luego Jerusalén después del pesebre 33 años después, son la línea de eventos que componen la provisión de Dios para nuestra redención. Pero hay una línea de eventos que aún no terminan de suceder para la exaltación del Mesías. Llegará un día cuando ese admirable consejero, ese Dios fuerte, ese Padre eterno y ese príncipe de paz serán realmente exaltados por los siglos de los siglos. Ese capítulo aún está por cerrarse. Apocalipsis, acompáñeme allí en su Biblia, por favor, capítulo 5, y con este texto vamos a estar terminando el tema. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Escuche bien esto. Y miré, del versículo 11, leámoslo por favor, 5, 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles
alrededor del trono y de los seres vivientes y de ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le dan la alabanza al Señor esta mañana? Hermano, me asombra cuando el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis escribe y dice: cada que él veía la adoración celestial, decía, y oí como la voz de multitudes, como el estruendo de muchas aguas. Le insisto en esto: ¿por qué perdimos la sensibilidad de asombrarnos con los hechos de Dios por nosotros? ¿Por qué perdimos la sensibilidad de agradecerle por nuestra redención? Solo fue por su gracia. Termino con estas reflexiones. Llámese Edén, Belén o Jerusalén, hay una sola razón para todo esto, y es nuestra redención. Muchos pueden celebrar la Navidad incluso haciendo alguna alusión a Cristo Jesús, haciendo el pesebre, haciendo novenas y muchas cosas. Pero si eso no transforma la vida, si eso no nos hace cambiar de actitud frente al Dios eterno, entonces no dejará de ser no pasará sino como una estampa bonita, sin un impacto trascendente, un recuerdo sin objetividad. La conexión entre Belén y el Calvario es imprescindible para un testimonio integral de la vida de nuestro Redentor. Nosotros, como Iglesia de Cristo, estamos en la imperiosa necesidad de rescatar el buen uso de la memoria y de recordar todos aquellos hechos y eventos relevantes para que los hombres conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y le dejo esta pregunta para que la medite: ¿acaso la concepción y el nacimiento sobrenatural de Jesús no tiene todos los ingredientes de un hecho asombroso como corresponde al Dios todopoderoso y eterno? Es un hecho asombroso y maravilloso. Recuerde que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero no se le olvide lo que lleva implícito ese hecho. Os ha nacido hoy un Salvador. Hoy espero que Cristo sea tu Salvador. En mi última prédica les hacía mención de un asunto que muchos damos por seguro. 5 minuticos antes, el Señor me va a permitir que le pida perdón, que me arrepienta. Pero recuerde que tenemos gente que hoy no, tal vez tenía planes para el resto de su vida y hoy no hubo aliento de vida en sus narices. Te puede sorprender tu partida a la eternidad en cualquier momento. Puedes estar empezando en la flor de tu juventud, joven y bello como algunos lo somos todavía, pero asimismo, con tu belleza y tu juventud, puedes ser llamado a la eternidad. La pregunta es: ¿estás listo para dar cuentas de cómo respondiste al proyecto perfecto de Dios para tu vida? ¿Estás listo
para darle cuenta de cómo administraste la vida que Él te dio. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.